Hola, ¿cómo estás? Muy bonito día, feliz de saludarte en esta nueva semana de súper contenido, súper interesante. Y el día de hoy, es un temazazo que habíamos estado persiguiendo por mucho tiempo. Cazando. Y bueno, antes que nada le quiero dar las gracias a Marina por facilitarme el contacto de nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, Marina. Y pues bueno, el día de hoy tenemos de súper invitada a una terapeuta que aparte de todo es terapeuta gestalt, es mamá, es terapeuta de registros akáshicos, de numerología tántrica. Y seguramente otras más. Sí, y muchísimo más, exactamente. Y pues nada, bienvenida, es Xochittica. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy bien contenta de compartir esta información porque pues básicamente ya es un momento de crear conciencia universal, claro, y de crecimiento para todos. Entonces, urge. Sí, entonces ante esta necesidad pues se ha vuelto como muy común el término de registros akáshicos. Claro. Pero es importante como darlo a conocer porque mucha gente como que no la entiende tan profundamente, ¿no? No, hay como mucho tabú, ¿no? Ajá, mucho tabú, mucho miedo, ¿no? De que pues que estás abriendo, que para que escarbas en vidas pasadas, ¿no? Vas a dejar como portales abiertos. O sea, hay como muchos tabús alrededor del tema. ¿Qué vas a resolvernos hoy? Sí, súper bien. Pues arrancamos ¿Cómo estás, Taiden, antes de que nos digas? Bien emocionada. Muy emocionada porque, ¿sabes qué? Para empezar, el nombrecito me llama. Aparte es como sensualón, ¿no? Aparte, numerología tántrica, registros akáshicos, o sea, como que va agarrado de la manita. Venía perdida de la India esta mujer. Sí, yo creo que sí, por allá va. Pero sí me hace muy interesante porque para empezar, a mí me viene a la mente registros, y corrígeme si me equivoco, es como cuando vas a sacar un expediente, ¿no? O sea, que abres el cajón. Que abres el cajón. Sí, es como, o sea, literal el registro akáshico proviene de un término que es akasha, que es éter, o sea, la akasha es sánscrito, que significa éter, o que significa cielo, o que significa universo. Okay. Akasha, ok. Entonces, pues es tal cual tomar la información universal de ese compendio de información, bajarlo y aterrizarlo, ¿no? Okay. O sea, el registro akáshico lo que nos permite es poder observar el proceso álmico de la evolución de tu alma en diferentes espacios-tiempo. Okay. ¿Sí? ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para poder entender ciertos bloqueos que a lo mejor en terapia trabajamos de manera profunda, pero se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Sí, de que no sabes ni por qué y no avanzas en esto. Es que yo ya trabajé al papá, ¿no? El coraje al papá, y ya lo trabajé de 1000 formas, ya hice constelaciones, ya hice terapia, y pues sigo repitiendo, sigo anclada a ese coraje. Entonces el registro lo que hace es hacer un escaneo literal de tu proceso álmico y ver si eso tiene que ver con otras vidas, tiene que ver con un bloqueo energético, tiene que ver con un bloqueo sistémico, o tiene que ver con un bloqueo, tal cual, de vida pasada. ¿Bloqueo sistémico? ¿Qué te refieres con bloqueo sistémico? Sistémico sería como un bloqueo que viene bajando de tu sistema. Okay. ¿Sí? Transgeneracional. Transgeneracional, o sea, abuelos, nichos, abuelos, abuelos, ese es sistémico. Que obviamente entra a esos registros. ¿Sabes? Claro, exacto. ¿El otro cómo llamas? El otro es energético, y que ya sería como un trabajo energético tal cual, o sea, que te hicieron brujería, o sea, que sea algo energético. ¿Y o karma, ahí puede ser? Sí, claro. Inclusive puede ser como tema kármico, ahí en energético. En kármico más bien es como, vendría siendo vida pasada. Vida pasada. Sí, kármico sí es como entonces, más vida pasada. Centras sistémico, energético y vidas pasadas. Vida pasadas. Y por ejemplo, voy a una sesión con Xochittica, que de hecho es Claudia, pero de cariño Xochittica. Saludos a quien la nombró así, me encantó. A los abuelos. Muy bien. Yo voy a terapia contigo y ¿qué es? O sea, sacas cartas para saber dónde. Sí, cómo es el proceso. O es con un péndulo, o cómo sabes si vas a trabajar conmigo el sistémico, el energético. Sí, o tú tienes dones de clarividencia y desde que llego tú ya me viste la película así.
¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí no, en sesión? Mira, lo que pasa es que la sesión a mí me gusta, o sea, es como un toque muy personal. Yo meto numerología tántrica en la sesión. Para que nos cuentes ahorita qué es eso también. Y yo abro con numerología tántrica, porque la numerología tántrica me permite ver el perfil del paciente. Sí, o sea, totalmente. Puede llegar un paciente muy griega. Sí, o sea, tal cual, ¿no? O sea, un paciente muy pensante, o sea, como muy cognitivo, muy racional, o puede llegar un paciente muy artístico. Entonces, a mí la numerología me permite saber el perfil o hacia dónde va la energía de la persona a la que voy a atender. Eso está padre, porque luego llega la persona y te pone su mejor cara, ¿no? Ajá, claro. Sí, totalmente. Y tú como terapeuta, pues es como, híjoles, no me hace sentido esto que me está saliendo. Entonces así como que... O sea, me muestra algo, pero me sale otra cosa. ¿Qué onda aquí con esto? Entonces creo que a partir de esto de que dice la numerología tántrica, ¿cómo la manejas? O sea, sí, ¿qué es? o sea, digo, entiendo que son números, pero... ¿Qué? ¿Cómo mueve los números? Pues la numerología tántrica es el estudio tal cual de la energía de tu nombre a través de números. ¿Sí? Esos números, bueno, la numerología tántrica viene de la India, cabe recalcar, y estudia la letra de tu nombre, y cada letra tiene un número, y entonces eso tiene una energía ya completa. ¿Es tal cual nombre y apellido o solamente nombre completo y apellido? Sí, porque es como un mantra, o sea, nuestro nombre es un mantra. Es una energía que tiene toda una historia. Claro. Pero aquí me viene una duda. Ajá. Una cosa es tu nombre de acta de nacimiento, y otra cosa es el nombre que tienes de tus tarjetas de presentación. No, es el y otro nombre es, por ejemplo, como tú, Xochitica, ¿no? Este todavía es otro nombre. ¿Cuál es el que se tomaría en sesión como real? Es que todos suman. O sea, mi nombre de origen es uno, pero mi nombre de siembra, que sería por ejemplo Xochitica, ese tiene otra energía. Claro. Entonces es como ver qué energía tengo originaria, y qué energía yo me he dado o me han adjudicado, ¿no? O me he apropiado. Y eso también suma. Qué padre. Sí, qué interesante. Entonces el nombre tiene una energía y la numerología tántrica estudia tal cual tu fecha de nacimiento, ¿no? Entonces la numerología nos muestra tu parte de integración y tu parte de desintegración, ¿no? Nos muestra tus dones que te dio la vida por el hecho de nacer, tu vida pasada, que es lo que has venido trabajando, la parte del karma, que aquí no se refiere a vida pasada, se refiere a la parte proyectiva, cómo te proyectas ante la sociedad. Ay, mira, no le está como gustando lo que está escuchando. Ay. ¿Qué onda? Pues sentí que... Ajá, y pues todo eso va enfocado en una misión. Entonces eso nos permite la numerología ver a qué misión. Sí, entonces cuando llega una paciente a terapia, yo primero lo que hago es pedirle antes de la sesión su fecha de nacimiento y su nombre completo. Es lo que te iba a decir, ¿cuánto dura una sesión? Porque tan solo en sacar como el tema de numerología. Tengo que llevar ya la numerología hecha cuando el paciente llega. Súper bien. Porque entonces yo ya vi. Sí, ya estudiaste perfil, por dónde, qué, cómo, qué perfil, cuándo. Entonces tú te preparas. Sí, o sea, yo primero pido esos datos. Ay, yo ya viene para así. Que la yo viene entretenida. Me atrapó. Entonces, pues yo me llevo eso, lo estudio primero, y ya cuando llega la paciente, yo ya le tengo lista su numerología, la vemos primero, con eso abrimos la sesión, o sea, mira, esta es la energía de tu nombre, esta es tu misión, esta es tu parte integrada, tu desintegración, y la misión es final, ¿no? O sea, el último fin. Después de hacer la numerología, empezamos a los registros. Para abrir los registros, ¿cómo se hace? Sí, sí. Pausa. La pregunta del quiero millón. saber, ¿qué es desintegración? O sea, me imagino así ya, separado en pedazos. Digamos que es como tu luz y tu sombra. Ya, ¿sí? Clarísimo, perfecto. Pero a mí no me gusta como decir malo o bueno, sino entonces lo llamo como un poco de desintegración, pero también hay cosas o desintegraciones que te ayuda a integrarte. ¿Sí me entiendes? O sea, no siempre nuestra parte de desintegración es algo malo.
Sí, sino obedece a una autorregulación organísmica. O sea, el cuerpo a veces necesita esa desintegración para poder autorregularse ante situaciones que no puede regular en la vida sí, como personal. Como acá tipo Matrix, te llega una bala y te mueves, ¿no? Te estás sí, claro. Y después te acoplas. Sí, o por ejemplo, si tienes depresión, ¿no? La autorregulación organísmica sería pues a lo mejor algunas personas dormir. ¿Sí me entiendes? Entonces pues en tu desintegración tú tiendes a dormir. No es malo, o sea, es hacia donde tu ajuste creativo o tu cuerpo trata de integrarse, ¿no? A través del sueño porque no puede afrontar cosas que son muy dolorosas, ¿no? En la realidad. Entonces el cuerpo se autorregula de esa manera. Ok, interesante. Ok, oye, registros akáshicos, digo, yo tengo como muy poco tiempo escuchándolo, ¿no? O sea, es como una terapia, una herramienta nueva, es ancestral, ¿no? O sea, me queda claro que sí tiene mucha información, pero ¿desde cuándo o cómo? Los registros akáshicos siempre han existido, o sea, desde los egipcios, que tenían estas tablas del Torah, desde, por ejemplo, Jacobo Greenberg, que era un investigador mexicano, él hablaba de la latiz, que era como el CPU. Si lo has visto, pasa sus datos, porque está Jacobo está perdido. Está perdido. Ay, no, mándalo. Pero él hablaba de esta latiz, que era el gran CPU donde estaba toda la información. Entonces siempre ha existido. De hecho hay un libro. Sí, o sea, siempre ha existido esta información universal. La latiz también, digo, nada más por no combinar palabras, ¿es lo que le llamas también el éter o es puro? Es como el akasha, digamos. Es que cada científico le puede nombrar, ¿no? O sea, o cada religión le puede nombrar, ¿no? O sea, entonces al decir akasha es como si estuviera diciendo que aquí hay información. Sí. O sea, la información va viajando. Okay. Lo que hace el registro es abrir las líneas de información, bajar la información y darla al paciente. Okay. ¿Y eso cómo manejas esto? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es el proceso? El proceso es, llega el paciente, le pido que haga una meditación. Si esta meditación es concientizar al paciente, traerlo al lugar donde se va a hacer el registro. Porque venimos todos corriendo, sí, ¿no? Claro. La mente en mil cosas, ¿no? Sí. Entonces lo primero es como, ya estoy aquí, empieza a concientizar el cuerpo. ¿No? Se hace una relajación, empieza a hacer consciente tu cabeza, tu cabello, tus ojos. O sea, va gradual de todo el cuerpo. Y ya, cuando tú ya estás con el paciente en ese grado de concientización, le pides que ahora él se abra o haga una conexión con su corazón para abrir como toda la información. Ay, qué bonito. Y cuando él ya se conecta, el registro akáshico se abre mediante unas oraciones. ¿Sí? Esas oraciones ya están preestablecidas. Pero oraciones como Padre Nuestro, Ave María. No, o sea, esas oraciones obedece a aquí ahora, o sea, son específicas, pero más o menos es como aquí ahora manifiesto plenamente desde mi corazón el escudo protector. O sea, es como manifestar que estás en esencia y que te abres a tu multidimensionalidad, porque somos seres multidimensionales. Entonces es como yo me pongo en esencia, aquí estoy y me abro para que llegue la información. ¡Wow! Entonces, después de decir esas oraciones, a mí me llega la información. ¿Cómo percibo la información? Para empezar, el registro funciona un poco como constelaciones. En el aspecto de que en la constelación se crea un campo morfológico de información. O sea, quiere decir que es como un tablero. Cuando tú haces una constelación, las personas se mueven sobre un tablero, ¿no? Es un espacio, digamos. Entonces, todos están observando o tú estás como observadora externa de tu propio proceso. Y eliges personas que te representan, ¿sí? Pero esas personas se van a mover dentro de un espacio delimitado. Y van a tomar su lugar. Aquí me siento cómodo. Y desde ahí se abre la constelación. ¿Sí? Los registros akáshicos funcionan un poco igual. O sea, se abre ese campo morfológico, se abre la multidimensión y se baja la información. ¿Cómo se baja? A través del terapeuta o el encargado de registros, que sirve como un tubo de conexión de la información. Y entonces a mí me llega,
y yo lo único que hago es como proyectar lo que estoy viendo. ¿Cómo llega? Me llega en forma de sensaciones, me llega en forma de películas, o sea, yo sí puedo observar. Sí, como vieras la película. Ajá, veo la película, percibo sensaciones, me llegan palabras específicas, olores, todo eso. Y canalizo yo a través de la escritura. Entonces yo empiezo a hacer, les pido previamente que piensen 3 preguntas que tienen que llevar a la terapia. Entonces abrimos con la primera pregunta después de las oraciones y yo empiezo a canalizar la información, la escribo, le digo la respuesta y posteriormente, ¿te queda claro? Ok, vamos con la siguiente. No me queda claro. A ver, metemos más para ver de sí, dónde. No le estoy diciendo. No, así como que sí, a ver, o sea, por eso no te queda claro. No, o sea, sí se puede hacer como una pregunta dentro de tu pregunta inicial. Ya. Sí se puede, pero generalmente es muy preciso el registro. Okay. Entonces, no me ha pasado como que... Sí, de que no me quedó claro, a ver, vamos a ver más. No, es muy difícil que pase eso. Sí, no, bueno, un ejemplo, por ejemplo, yo voy... No, bueno. Si yo voy a hacer registros acá contigo, luego voy con otra persona, luego voy con otra persona, ¿todas me tienen que decir la misma información? ¿O va a ser accesar a diferentes archivos míos? ¿O puede coincidir? ¿O qué? Puede coincidir, pero dependiendo la terapeuta cómo va bajando la información, ¿sí? O sea, por ejemplo, la información se va a abrir con respecto a la pregunta que tengas. Ok. O sea, no es que te llega, o sea, por ejemplo, todo, mi pregunta puede ser desmenuzando, no, muy específico. Yo les pido que piensen 3 preguntas. Ok, va. Dicen la primera pregunta y la información que sale es con respecto a esa pregunta. ¿La pregunta tiene que ser como de mí? Pues de lo que tú quieres indagar más o saber, no sé. Sí. Me cuesta mucho el trabajo del dinero, ¿no? Exacto. Okay, se recomienda que las preguntas estén enfocadas en cuestiones de bloqueos. O es cuestiones que les ayude a clarificar cosas que no han podido clarificar. O lo que decías, ¿no? De tengo 20,000 años trabajando el tema de mamá o de papá y nomás no le veo pies ni cabeza. Exacto. Entonces el registro lo que hace es un escaneo, ¿no? El actor es bloqueo sistémico, y ya entonces empiezo a canalizar la información que llega. Wow. Oye, para hacer preguntas. Sí, pero una sesión dura aproximadamente 1 hora y media, 2. Ok, pues es poquito tiempo. Sí. O sea, sí, creo como que... Sí, pero se maneja bastante energía. No es lo mismo abrir la multidimensionalidad y abrir pues este campo morfológico para que llegue la información que tirar una baraja de tarot. Sí, claro, totalmente. Sí, porque el tarot es más proyectivo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se piden 3 preguntas? Al menos yo lo pido 3 preguntas porque es demasiada información. Entonces llega un punto en donde el cuerpo empieza a oscilar. ¿Sí me entienden? Me empiezo a marear. Claro, sí, es lo que te iba a preguntar. Es demasiado. Entonces yo no puedo sostener tanto, o sea, ¿sabes? O sea, no es que, o sea, ni yo ni creo que nadie puede sostener tanto. Entonces por eso es como a lo que van y cierro. Como esto que dicen, vas a ver lo que tu mente está preparada para ver, ¿no? Claro. Entonces, lo que es el momento. Lo que es el momento para decir, porque si la verdad pudieras ver todo lo que verdaderamente hay, no, pues te enloqueces, ¿no? Sí. No se podría. Me llamó la atención esto que dijiste. Qué bueno que hiciste este énfasis, que no es como el tarot, porque el tarot es proyectivo. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿cuál sería la diferencia de no tarot y registros akáshicos? O sea, el tarot puede ir más enfocado a cuestiones de como cuestiones más proyectivas, o sea, yo quiero saber dinero, fortuna y amor, ¿no? O sea, como cuestiones más... ¿De a futuro? Concretísimo, ¿ok? No, sino como cuestiones más no tan profundas en el crecimiento espiritual, más bien como de indagación de cómo me va a ir o cómo estoy, ¿sí me entiendes? Pero no en un proceso de ¿por qué estoy bloqueado? O sea, ¿por qué trabajo esto? ¿Por qué no me puedo embarazar? ¿Sí me entiendes? Porque el tarot te va a dar respuestas proyectivas, ¿no? O sea, es como, no sé, ¿por qué estoy con esta pareja? O ¿qué energía tengo? Pero el registro es mucho más profundo porque es
como les digo, es abrir toda la información y hacer un escaneo si es sistémico, si es, ¿no? De todo, sí, claro. Oye, y para ser terapeuta de registros akáshicos, hay ciertas habilidades, capacidades, dones que debes de tener, o es como cualquier persona, a mí se me antojó y mañana me inscribo y ya soy terapeuta de registros akáshicos. Todos podemos abrir el registro, porque la información está ahí, solamente es aprender a acceder a ella, ¿sí? Que se accede, les digo, por medio de estas oraciones y por medio de una conexión, ¿no? O sea, para poder abrir el registro sí hay cosas que son importantes, como por ejemplo ser una persona consciente de tu cuerpo, porque los mensajes llegan a través de nuestra herramienta que es nuestro cuerpo. Claro, que sepas distinguir, ¿no? Tubo, que sepamos distinguir las sensaciones que van llegando, porque puede ser el mensaje, ¿no? Entonces si tú estás en desconexión corporal, pues entonces el vehículo por el que va a entrar y no vas a ver ni qué va a decir, pues bien mate, ¿no? Sí, me están sudando las manos, pero es normal. Y tengo, no, porque cuando tú te pones en esta posición de abrir registros, estás funcionando como un canal completo, o sea, desde tu cabello hasta la punta de tus pies. Entonces todo lo que llega tienes que ser muy perceptiva de las señales, los signos, la información que va llegando. Oye, y hay cierto como registro, valga la redundancia, de decir, me tiembla la mano, ya algo establecido de que temas manos es tema control, temas pierna, o sea, ¿cómo tú puedes, o esa información que también te llega a ti? Es información que llega, puede ser que esté viendo a lo mejor alguna vida pasada donde tuvo Parkinson, el paciente, entonces le digo, ¿sabes qué? Te aparece. Esto que estás sintiendo, o tu mano estuvo gangrenada, o sea, la información va llegando. ¿Y ahí en ese momento lo desbloqueas o cómo lo manejas para trabajarlo? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Con el registro akáshico lo que se hace es como un escáner, ¿no? Es como cualquier que vas con el doctor y te dice, pues hagas estudios, ¿no? Sí, claro. O sea, el registro funciona un poco así. Tiene colesterol alto. ¿Y ahora qué hago? Los cómo no se dicen con el registro, o sea, a veces sí es que todo dependiendo la pregunta. Si tú preguntas, ¿cómo le hago para desbloquear esta situación? Te va a decir el cómo. Entonces, si tú preguntas, tienen que ir con la pregunta muy enfocada. Sí, concreta, enfocada en lo que quieres. Porque es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué estoy sintiendo este rencor hacia papá? ¿No? Entonces, es cómo enfocas tu pregunta, es el tipo de respuesta que vas a recibir. Si tú no preguntas cómo, si nada más vas como un escáner, pues entonces va a ser general, ¿no? Pero los cómo, si no te los da el registro, tú tienes que ser capaz de buscar tus herramientas para resolver los cómo. Porque los cómo son diferentes para cada quien. Sí, muy personal. A lo mejor tu cómo es haciendo equitación, a lo mejor tu cómo es yendo a constelaciones, a lo mejor el cómo de la otra persona es yendo a terapia, ¿sí me entiendes? O sea, claro, los cómos dependiendo. sea, tú busca tus cómos, ¿no? Claro. Pero sí, si por ejemplo la pregunta está enfocada en cómo le hago para, no sé, embarazarme, entonces ya el registro te puede decir el cómo. O sea, necesitas, no sé, hacer un corte sistémico de todas las mujeres de tu sistema que no pudieron embarazarse, y necesitas cortar esa vida donde estuviste abortando 100 veces, que tú dijiste, hiciste un decreto que no querías hijos. Entonces, o sea, el registro te dice muy claro lo que se tiene que trabajar. Y por ejemplo, vamos a sesión contigo, puede haber personas que son como muy sensitivas, otras que pues no me hizo absolutamente nada. Ahí, ¿cuál es el proceso después de, o sea, que salgas todo como lampareado y que digas, Dios, no sé para qué hice esto? Literalmente el registro, esa es otra cuestión, no se debe abrir cada semana, o sea, no es como una terapia de que yo abro mi registro y a la semana voy a otra vez. No, o sea, el registro lo abres, te dice, tienes que trabajar sistema, tienes que trabajar esto. Cuando tú hayas terminado de trabajar todo, entonces regresas. ¿Sí? O sea, hay gente que yo le leo el registro y se lo leo 2 años después. No manches. Sí, o sea, no es como una terapia que... Sí, de que vamos en 15 días nos vemos porque y seguimos trabajando. Pues
Ahí tienes una diferencia, por ejemplo, de un tarot. Exacto. El tarot es como claro. puedes estar Sí, feliz mañana aquí, tengo aquí algo te y diciendo, me no, responde. mi chavo, o sea, esto es un trabajo Sí, fuerte. claro, Sí. profundo. Me gustaría estar un poco de chisme. Ajá. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Alguna experiencia que tú hayas vivido como terapeuta? Ajá. O igual, una experiencia tuya con registros tuyos, si es algo que quieras compartir, que ha sido como muy impactante o muy Revelador. Ajá. Pues he tenido varias alrededor tengo un tiempito pues ya trabajando el registro, pero una que sí les pudiera compartir es una chava que también tenía dones, o sea que ella era terapeuta, reiki y manejaba muchas herramientas, y ella me comentaba que ella era pariente o sea como de Don Miguel Hidalgo o algo así. Dentro de su... de su sistema familiar. Ok, o sea, real. Ajá, sí, real. Okay. Entonces, dentro de su familia había, pues, videntes, o sea, había como mucha cuestión psíquica, ¿no? O sea, su abuelo era medium, la abuela era vidente, o sea, tenían como mucha cuestión. Entonces, ella hablaba de que su familia tenía como una maldición, ¿no? Entonces, sí, no lo veía como esa parte positiva, ¿no? De tenemos dones y era más bien como una maldición en el aspecto de que tenían bloqueados la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces ella hablaba que hubo como ciertas cosas que hizo Don Miguel Hidalgo o algo así, que manipuló como toda la energía del sistema y les cayó como la maldición generacional, digamos, ¿no? No manches, qué fuerte. ¿Don Miguel Hidalgo Costilla? Ajá, sí, que rompe el cura. Sí. Ajá, el cura. Entonces, lo perdonamos, Don Miguel. Sí. Entonces, ya, rompo con eso. Recuerdo que ella sí era como, o sea, hicimos un trabajo muy profundo en el que pues vimos como desde dónde venía en el sistema y cuál era tal cual el trabajo energético que le habían como adjudicado a todo el sistema. Y cuando empezamos a abrir sus registros, a ella, por ejemplo, se le prendió la licuadora, a mí me empezó un zumbido muy fuerte, ella también, y yo le dije, no, hay que seguir esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces, a ver, dijiste la licuadora, ¿quiere decir que puede ser a distancia? Sí, claro. Yo juré que era como... El registro lo puedo hacer a distancia. Sí, tú en tu casa, yo en la mía, sí, y nos de hecho, conectamos. La mayoría de mis pacientes son de Colombia, o sea, el 80% son colombianos. Okay. Pero he hecho... ¿Conoces a un Ronald? Ay, ya sé, ahora resulta que... He hecho pacientes en Japón, en Canadá, en París tengo bastantes, en Ámsterdam, o sea... El registro no importa incluso si la zona horaria, los horarios son distintos, no, porque cuando trabajas energías no hay espacio-tiempo. Sí, claro. Entonces nos conectamos en una misma energía, aunque allá sea de noche y aquí de día. Y por ejemplo, si yo quisiera decirte no, pues la verdad es que me interesa, pero no me viene a la mente una pregunta. Lo puedes hacer como general, como o sea, misión de vida, cuál es mi misión o qué es de lo que vida, necesito ahorita, qué necesito trabajar para evolucionar o para ser mejor ¿qué necesito persona, saber? Cómo potencializo mis dones, o sea, sí, o sea, lo puedes hacer como más abierta, enfocado a... pero si hay preguntas general. como muy específicas, hay gente que llega, oye, no me puedo embarazar, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, tuve otra paciente hace poco que es masajista, pero resulta que en su mano siempre se le descarapela, le llega como mucha infección. Entonces cuando vemos en vidas pasadas descubrimos que pues ella era bruja en otra vida, le ataron sus manos. Y entonces ella pues no podía como trabajar. Y de hecho ella en la sesión recuerda y me dice, es que veo mi mano gangrenada, ¿no? Entonces es como sí, o sea, desde esa vida se te gangrenó esta mano, curiosamente. Y por eso pues bueno, desde las leyes biológicas de Hammer, desde el momento que haces como que esa conciencia. Si encuentras la respuesta, rompes las es la solución. Sí. Pero sucede otra cosa, para el psique es muy importante el ritualismo, es muy importante ser consciente que sí pasó. ¿Sí me entiendes? Por eso hacemos cortes, o sea, por eso yo hago otra sesión en donde le digo, oye, ¿sabes qué? Esta vida ya la vimos, pero ahora hay que hacer cortes con obsidiana. Ok. ¿Sí? ¿Y esa sesión es cuánto tiempo después de...? Cuando el paciente lo requiera. En 2 años. O sea, no. Puede ser al día siguiente, nos vemos para hacer el corte. O puede ser en un mes, o
empieza a procesar la información y vamos a hacer el corte, ¿no? Energético. Me está doliendo todo el cuerpo cada que está hablando. Yo estoy súper mareada. O sea, es mucha información. Espera. Dijiste obsidiana y empezó a ver aquí. ¿Por qué obsidiana? Porque la obsidiana es una piedra volcánica de protección. Claro. Y la obsidiana antes era usada para corte, tal cual. Sí, pues sí, o sea, era cuchillo y todo, sí. Cuando no existía sí, súper filoso. Era obsidiana, que era filosísima. Entonces la obsidiana lo que hace a nivel energético es entrar a esa vida, hacer corte, pero al mismo tiempo que corta, también sutura, porque es fuego. Entonces corta y cauterizo. Quema y cauteriza. Entonces, sí, ya no sigue sangrando, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué haces con la obsidiana? ¿La pasas, la pones? No, hacemos corte de líneas energéticas con cuchillo de obsidiana. Ok. Y hacemos decretos. Bien chamana toda la cosa. Sí. Es que sí se mezclan varias cosas. Sí, claro, totalmente. Pero los cortes son muy funcionales porque los cortes es cortar esa energía de esas vidas. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, hay personas que me dicen, es que yo no quiero cortar con mi marido, ¿no? Entonces le digo, es que atrévete a hacer el corte porque están desde otras vidas vinculándose. Y con ese karma, el sistema kármico. Están en odio, amor, vidas y vidas y vidas, entonces se dejan y no. Entonces vamos a hacer ese corte de esa energía que se viene repitiendo con obsidiana y el corte puede ayudar a cambiar la energía. O sea, de repente mejoras me dicen, tu relación. Sí, o sea, me dicen, no manches, hicimos corte y ya no tenemos problemas. O sea, nuestra energía de pareja está padrísima, porque ya cortaste esa energía pasada, pero también puede ser que se corte y se hasta corte, ahí. Pero no sabemos cómo va a funcionar la energía. O sea, nosotros hacemos corte y la energía tiene que acomodarse como tenga que acomodarse. ¡Wow! Aquí tengo otra pregunta. Ok. Sí. Aire. Okay. Sí, es que si se fijan, por ejemplo, ahorita ya está como moviéndose mucha energía. Chorro, sí. Entonces, ustedes perciben el onduleo, ¿no? Sí, o sea, como que se empiezan a sentir así. Sí. Eso es justamente lo que pasa, por eso yo lo limito a 3, porque llega un punto en que el cuerpo es demasiada energía que el cuerpo no sostiene. ¿Por qué dices 3? 3 preguntas. 3 preguntas. 3 preguntas. Yo pensé que 3 personas. Dije, no. ¿dónde está la otra? Yo lo limito a eso porque empieza a ondular la energía, entonces mi cuerpo es como... o sea, a veces siento incluso que me va a salir sangre, ¿no? Así del poro, así de si lo vuelvo a forzar. ¿no? O sea, ¿desde cuándo tú aprendiste esto? Yo aprendí hace 8 años. Ay, pues ya tienes un rato. Hace 8 años, mi caminar para descubrir el registro pues fue muy interesante porque yo estudié terapia gestal y en mi maestría teníamos como ciertas materias que iban más enfocadas a cuestión sueños, a cuestión como más esotérica, digamos, ¿no? Me encantan esos temas. Entonces tenía un profe que, por cierto, le mando saludos, que es muy bueno. Saludos, profe. Que se llama Nato. Saludos, profe Nato. Entonces él, recuerdo que nos hizo una dinámica de respiración alotrópica para entrar en estados alterados de conciencia. Por medio de la respiración. Claro. Entonces, en esa dinámica, yo recuerdo de mi grupo que yo me fui y empecé a ver vidas y vidas y vidas y yo, todas muertes, o sea, muertes en muchas vidas, ¿no? ¿De tuyas? Sí, mías. Pues sabe, mías de niño, mías. Estoy sudando. O sea, es como, sí se está. Sí. Sí. Entonces empecé a ver. Que ella es clarisensible, entonces es muy común que. Te baja la información, la percibes. Todo siente, todo siente. Sí. Entonces, pues así, o sea, ese fue como mi primer acercamiento a saber que existían más vidas. Y desde ahí te sembró como en la espinita de a ver qué es pues, esto. ¿Qué onda, no? O sea, yo me vi de niño, me vi de niña, me vi inválida, o sea, vi muchas, ¿no? Entonces era como, ¿qué es esto? Entonces, qué buena pregunta. Llegó después de tiempo, como dicen, cuando el alumno está listo, aparece te llega los la maestros. Información, claro. Entonces llegó mi maestro, que fue Gerardo Amaro. Él me enseñó a abrir registros akáshicos. Y tomé varias, digamos, como módulos, porque él hace como módulos distintos. Y recuerdo que él nos decía que teníamos que hacer un servicio. Y yo recuerdo que... yo hice un montón, ya vi todas mis vidas. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a abrir el registro, es como toda herramienta, tienes que aprender a pulirla.
Sí, totalmente. Sí, Sí, no entonces, puedes salir luego así como que... Porque no puedes llegar y decir, ay, pues veo amarillo, siento frío. O sea, entonces tú le dices, de tu pregunta, amarillo, frío, azul. Entonces la persona va a decir, gracias. ¿Eso qué? No, o sea, tienes que aprender. Soy Bart Simpson. De lo que pensaste yo, lo que yo pensé. Sí, o sea, tienes que aprender a dar el mensaje de forma clara. Claro. Y eso necesitas tiempo para poder afinarlo. Claro, totalmente. Y poder dar un mensaje como más consistente, pues que lo llegue a entender el receptor. Ay, no, qué interesante. Tiempo es lo que nos falta. No, hombre, ahorita Sandra nos va a poner los teléfonos, los contactos para que hagan su cita. De verdad, creo que es una herramienta súper interesante que creo que todos debemos de pasar por esta terapia, por esta herramienta muy útil. La estoy viendo y la estoy sintiendo como algo muy útil. Y pues nada, aquí están los teléfonos para que le marquen, escríbanle un WhatsApp, más seguro, ¿no? Como para temas si está ocupada, más amarrado, para que si está ocupada, pues le regrese ella el mensajito cuando se desocupe. Y pues bueno, nada, mil gracias. No, pues al contrario, mil gracias a ustedes Dios por invitarme. Mío. Oye, pero a mí me interesa saber eso que dijiste de la terapia gestal. Ay, sí. Entonces, sí. Para no dejar ese hueco. Sí, hay que hacer un episodio sobre esto y sirve y haces amarramos. Esta parte previa a ti de que llegaste a los registros, también sí, como que se movió ahí, que apareció ese tema. Wow, súper. Xochitlica, gracias. ¿verdad? Mil gracias. Abrazaste con el tema, interesantísimo. Sí. Y wow. Muchas gracias. Sí, padrísimo. Pues de todas formas, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, escríbanos a nuestro Claro, contáctenla también. Ahí estoy a sus órdenes. Sí. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Bienvenida. Y nos vemos la próxima semana. Sí, bye. Bye.